Bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, estamos, estamos en Shabbat, en la gloriosa semana de tabernáculos. Por eso tenemos prendida una velita en la posición séptima de la menorá, la última sombra profética, la semana maravillosa de tabernáculos, la semana del nacimiento del Mesías, la semana del comienzo del reino de Dios en la tierra, la semana del octavo gran día. Así que bueno, estamos reunidos, conmemorando, y, y esta congregación hoy empezó naturalmente charlando sobre el tema de el gran mandamiento, el gran final mandamiento de Yeshua hacia sus talmidines, hacia sus discípulos, y decíamos que justamente las sociedades bíblicas habían editado, y todas las veces que ponen en los subtítulos, ponen la gran comisión. Cuando está claro, por las palabras que usa Jesús, que es un mandato, que no hay opción. O sea que nosotros teníamos que obedecer ese mandato. Así que bueno, le han bajado al gran mandato, le han bajado el carácter. Y esas sociedades bíblicas han sido las mismas que a la Biblia del cántaro y a la Biblia del oso, que las dos, eso es Reina y eso es Valera. Reina es oso y Valera es cántaro. Las dos Biblias, Reina Valera y la del cántaro y la del oso, tienen 73 libros. Hoy verá que su Biblia no tiene 73 libros, tiene 66 libros. Le faltan 7 libros. Y eso genera algunas distorsiones de doctrina, que en alguna oportunidad trataremos, pero genera algunas distorsiones importantes de doctrina. Así que no se deje engañar. La verdadera Reina Valera, que es cántaro más oso, escrita por las propias manos de Casidoro y por las propias manos de Valera, esas Biblias tenían 73 libros cada una. Cuando usted ve las versiones originales de las Biblias estas, va a ver que indubitablemente la Biblia del oso es de 1569 exactamente, tiene que ver la de 1569, y la Biblia del cántaro es la Biblia que viene del 1602. 1602. Son contemporáneos, Casidoro y Valera son contemporáneos, eran compañeros en un monasterio. Cuando ellos se convierten, descubren la palabra de Dios, se impresionan y abandonan a Babilonia a riesgo de su vida, porque los perseguían tanto los calvinistas como los perseguían los católicos. Este es otro dato importante que usted tiene que investigar. Fíjese que Calvino persiguió a Casidoro porque no respetaban una doctrina sana de la Biblia. Calvino no quería una Biblia de 73 libros, y Casidoro quería que la Biblia fuera la Biblia que Dios había pergeniado. Así que bueno, hay varias cosas que cabe que tomemos conciencia en cuanto a que hay sociedades que están adulterando el sentido de las escrituras a través de editar subtítulos, o a través de quitar libros también, ¿no? A través de quitar libros. La Reina Valera, queridos hermanos, sin ninguna lugar a duda, queridos amigos, queridas personas interesadas, es una Biblia de 73 libros y usted tiene nada más que 66. Hágase. Tenemos. No, yo tengo la Biblia de 73. Tenemos la del oso, sí. Mi Biblia de estudios es de 73 libros. Lamentablemente las Biblias de prédica tienen 66. 66 porque son livianas. Y entonces, eso no quiere decir, los 66 libros vienen de Dios, o sea, no hay nada malo en los 66 libros, ¿no? Vale. Pero estás perdiendo una parte de la información que es importante.
Así que bueno, esta introducción que la quería grabar, y justamente ahora nos vamos a ir al estudio que nos corresponde, porque venimos hace varios años siguiendo un cierto orden en el estudio, y hoy nos corresponde estudiar el Gran Mandamiento. Y lo vamos a recordar, si bien ya lo estudiamos, lo vamos a recordar brevemente. Nos vamos a ir a Mateo. Vamos a ir viendo ese mandamiento en todos los evangelios, en los 5 evangelios. Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Yo creo que está grabando bien, ¿no? Porque por lo menos aparece el... Sí, lo importante es que no sature. No, está bien, pero... O sea, cuando satura creo que te pone la línea en rojo. Sí, no, pero ahí estás grabando bien, ¿no? ¿Está escuchando bien? Sí. Qué bueno, si funciona, mira, tenemos hasta la base. Funcionar. Hasta la base tenemos. Sí. Bueno, entonces... ok. Mateo 28. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 28. Bueno, la que justamente dice la Gran Comisión. La Gran Comisión. ¿Todo desde el 16? Sí, despacito, Glenda, hasta el 20, fuerte. Bueno, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, este gran mandamiento de Cristo es el carácter del verbo ir y hacer, es imperativo, se llama. Es un carácter gramatical imperativo. O sea, es un mandamiento. No es si quieren vayan, si quieren hagan. Ir y hacer. Entonces es imperativo. Así que es uno de los mandamientos más importantes que nos legó juntos con el amor, ¿no? Junto con el nuevo mandamiento del amor. Así que nosotros, los que andamos en el camino nazareno, tenemos en claro que el amor entendido por Dios, el amor como el respeto, el amor como la entrega, más el hacer discípulos, en este carácter que dice acá, es los dos más grandes mandamientos que nos dio como últimos mandamientos Yeshua antes de partir a la diestra de su Padre, ¿no? A la diestra de su Padre. Ahora, acá notamos que... a ver, Lucía, ¿qué comentarios podemos hacer de este gran mandamiento? No, quería decir que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recalcar que hacer discípulos, o sea, si uno quiere seguir los pasos de Jesús, hacerlos capaz como Él los hacía, ¿no? Que casa por casa y llevando la palabra de Dios. Sí, sí, tenemos que ir y hacer, no dice de qué manera, pero tenemos que ir y hacer. No nos limitemos de ninguna manera, o sea, todas las maneras, Todas las Sí. formas posibles. todas las formas posibles que nosotros Todas las podamos formas ir posibles. y hacer. Exacto. Ir es un tema de ir, quiere decir no reunir, no congregar. No te quedes quieto. No congregar, no sino te tenés que quedar. la dirección de congregarse es una cosa y hacer discípulos es ir a ellos, a buscarlos, Ir, es ir a no que buscarlos. vengan a vos, sino ir a buscarlos. Exacto. Congregarse es cuando el discípulo viene a congregarse, viene a congregarse, pero acá nosotros salimos a buscarlos. Esa es la dirección del verbo y es imperativo. El castellano es imperativo, id, haced.
Es imperativo. Entonces no es que te está diciendo, bueno, mira, si querés, hacelo, si te da las ganas, si vos sentís que es tu llamado. No, es un mandamiento, porque es Dios el que lo está dando. Dios no te dice, por favor, hijito, ¿querés hacer esto? No, te dice, hijo, tenés que hacer esto. Exactamente. Entonces, el mandamiento es imperativo, no es una comisión que uno haría si quiere, si no quiere no la hace. Perfecto. Y fíjense qué importante, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el libro de Hechos queda revelado que ese nombre es Yeshua, es únicamente Yeshua, no hay otro nombre. Exacto. Tenemos que enseñarles que guarden las cosas que os he mandado, o sea, guardar sus mandamientos, que son lo mismo que los de su Padre. Todos son lo mismo. El mandamiento de Jesús es el mismo que el mandamiento de Jehová. Y yo voy a estar todos los días, obviamente en espíritu, porque no está físicamente, hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Y otra de las cosas interesantes que vemos acá es que le adoraron, dice, ¿no? Algunos dudaban, pero dice, le adoraron cuando lo vieron. Por supuesto, la palabra es proscuneo, es adoración. Obviamente que el Hijo debe ser adorado, porque es Ejad con el Padre, es Ejad en Jehová, es Ejad en Elohim. Así que bueno, es nuestro Elohim, es nuestro Adón, mi Señor y mi Dios, como dijo, ¿quién fue que dijo eso? Tomás. ¿no? Tomás Dijo. dijo mi Adón y mi Elohim, a Yeshua, y Yeshua no lo corrigió, mi Adón y mi Elohim. Perfecto. Bueno, vamos a, entonces, ¿algún comentario que quieran hacer? Glenda, Alberto. Y yo lo veo en concordancia este mandamiento que está dando Jesús antes de ascender al cielo, con lo que dijo primeramente en Mateo 24:14. Decía que estas buenas nuevas había que predicarlas en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá lo está ratificando. Sí, pero ojo que él mandó a 70, mandó a 12, mandó a 70, y mandó en distintas comisiones. Ellos estaban testificando, claro, estaban testificando porque era urgente, porque Jerusalén iba a ser arrasada en pocos años más. En 40 años más Jerusalén iba a ser arrasada, entonces tenía que predicarse el arrepentimiento, porque los que se iban a quedar en la zona esa iban a morir todos. Entonces, bueno, era urgente, ¿no? Y tenían que dar ese testimonio, ¿no? Pero fíjate que el último gran mandamiento es hacer discípulos, no testificar, es hacer discípulos. Obviamente que para el discípulo que rechaza el testimonio, es un testimonio en sí mismo lo que uno está haciendo, ¿no? Así que bueno, hacer discípulos. Que guarden todas las cosas de mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno. Entonces, continuando con este análisis del último gran mandamiento del Evangelio, decíamos que Yeshua iba a estar en espíritu todos los días con nosotros, porque no puede estar carnalmente, o sea que la única forma que mora en nosotros, con nosotros o en nosotros, esa es otra discusión o otro análisis a futuro, con nosotros o en nosotros, pero Jesús debe morar con o en nosotros. Dependerá de cada caso. Va a estar todos los días hasta el fin del mundo. O sea que esta obra no se iba a discontinuar. Es falso pensar que podíamos discontinuarla. Con Jesús o en Jesús tenemos que continuar esta gran obra. Bueno, acá el mandamiento entonces resumido es: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre, enséñenles los mandamientos, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea,
Ojalá que ese ustedes sean nosotros, Seamos ¿no? nosotros, claro. Seamos nosotros, ¿no? Por Que ese favor. ustedes seamos nosotros. Sí. Vamos a ampliar ahora, vamos a ampliar con Marcos. Nos vamos a ir a Marcos, Capítulo 16. de vuelta. La sociedad bíblica cambia y dice Jesús comisiona, no es Jesús le da un mandamiento, ¿no? Jesús comisiona. ¿Dónde dice que es una comisión? Bueno, Marcos 16, 14 al 18. Leo. Alberto, ¿querés leer? ¿Tenés ganas de leer? No sé si puedo. Bueno, pero le expliqué a Cristina que están sí. invitados en una Están casa en y una casa. no puedo hablar muy fuerte. Ah, bueno, perdóname Listo. Alberto, no me dijo nada Cristina. No, yo me olvidé de decirle. Bueno, entonces, Sí. disculpa. Yo leo. Cuando quieras comentar algo, comenta Alberto. Levanta la mano, o sea algo. 14 acá. Entonces, 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Perfecto. Gracias, Lu. Vamos ahora al Salmo 119, 160. Marquen esta hoja porque volvemos en un ratito. Pero vamos a dar la pauta fundamental. ¿Salmo qué? Salmo 119, 160. Sí. ¿Lo querés leer, Glenda? 119, 160. Sí. Está Ilecita ahí abajo. Ok. 119, 160. Sí. Sí. La suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Gracias, Glenda. Entonces recién estábamos viendo el Evangelio en cuanto al último gran mandamiento registrado de Mateo, pero nosotros los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que tenemos que complementarlo con las visiones que la Biblia nos va dando en distintos aspectos, distintos libros, distintos profetas, hasta llegar a un concepto pulido e íntegro. Es como algo que se registra por muchas cámaras y entre todas se puede llegar a registrar la verdadera dimensión de lo que se quiere decir. La suma de tu palabra es verdad. O sea que si la palabra es parcial, si la palabra está parcializada, por eso decíamos de los 73 libros contra los 66, si la palabra es parcial, ya deja de ser verdad. Deja de ser verdad. Entonces ahora estamos componiendo el mandamiento en todos los evangelios. En función de esto, la suma de tu palabra es la verdad. Dios por eso hizo 73 libros, para que busquemos la verdad en todo ese laberinto de información. Perfecto. Dejando en claro esta postura, que es la más honesta que yo he encontrado por lo menos, vemos que acá nos da otros datos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Es decir, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que este mandamiento, como claramente queda explicado acá, no puede ser discrecional, porque esto involucra la vida y la muerte de las personas. Sí. No puede ser discrecional. No es una cosa menor como han tratado las sociedades bíblicas y las religiones falsas estas de hacer creer. Es una cuestión de vida o de muerte. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí nos preguntamos, ¿creer en quién o en qué? No creyere el Evangelio. Está hablando del Evangelio, ¿no? Perfecto. Está hablando del Evangelio. Perfecto. ¿No? El que no creyere en qué? En el Evangelio. El Evangelio. ¿Y qué nos decía el Evangelio? Ahí mismo en el libro de Marcos. Vamos a Marcos 1.14. Así lo recordamos. Marcos 1.14. ¿Y ahí qué dice? 14, Después, 1.14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, fíjense que acá tenemos claramente lo que tenían que creer. Tenían que creer el Evangelio. Teníamos que predicar el Evangelio. Y la persona tenía que creer el Evangelio. Y el Evangelio era que teníamos que arrepentirnos y creer en el Salvador, en Yeshua, en su reino. Ese es el verdadero evangelio apostólico, ¿no? Y que sus discípulos después llevarían a toda la tierra, ¿no? No, y que uno a veces no toma en cuenta, ¿no? La sentencia de Jesús, ¿no? El que creyere será salvo, pero el que no será condenado. O sea, Será condenado. No hay camino en el medio, o sea, no hay forma, ¿no? ¿Se imaginan la importancia de este mandamiento, que es debido a muerte para los terceros? O sea, ¿cómo va a ser discrecional, no? Tenemos una papa caliente en la mano, que es el conocimiento que tenemos de Dios. Seguro. Así que, Exacto. como podemos ser verdaderos atalayas o falsos atalayas, ¿no? Por eso Pablo decía, ay de mí si no anunciara las buenas nuevas, ¿no? Ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Es impresionante. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Así que bueno, esto de llevar este mandamiento, gran mandamiento de Yeshua, el final mandamiento, es una cuestión de vida o muerte. Así que lejos de bajarle el nivel, nosotros se lo vamos a elevar al nivel. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que bueno, esto nos da la pauta clara de que nosotros estamos comisionados. Si nosotros llegáramos a una familia que tuviera demonios, estamos comisionados en el poder de Dios, en el nombre de su Hijo Yeshua, a expulsar esos demonios cuando la persona da los pasos de arrepentimiento necesarios. Estamos comisionados y autorizados en el nombre de Yeshua a expulsar demonios. Si fuera necesario, Dios nos daría el poder. Si fuera necesario, hoy no es necesario, pero si fuera necesario, hasta nos daría el poder de nuevas lenguas. Y se nos garantiza que vamos a ser protegidos de la serpiente, que la serpiente tiene un simbolismo de demonios, ¿no? Eso me consta porque cuando hemos estado predicando en lugares altamente endemoniados, yo he visto que no me han podido hacer absolutamente nada. Así que pienso que esto es muy importante. Estas son señales
de los verdaderos discípulos. Pero eso no se da con la lluvia del Espíritu Santo. No, lo que hace el carácter de rocío, o el carácter de lluvia, el carácter Sí, de claro. con, o el carácter de en, Sí. es una cuestión de grado o intensidad. Es una cuestión de grado o intensidad. Vos estás comisionado para hacer estas cosas. En tu propio poder, en el caso de la lluvia, o en el poder de Dios, en el caso De que Él del quiera. rocío. De que él Del autorice, rocío. diríamos. Claro, del rocío. Del rocío. Porque vos viste que esto es una cosa que se ven en muchas denominaciones que hacen estas cosas, pero yo no, es como que no estoy muy segura, para decirlo de alguna forma, de que esto sea con el poder del Espíritu de Dios, ¿no? Que sino que viene por otro lado. Porque Bueno, el punto es que ese nosotros, es el punto, ¿no? nosotros no estamos autorizados a juzgar a los demás. No estamos autorizados a decir si la persona lo hace en el poder del Espíritu Santo o en el poder del espíritu del enemigo. Nosotros sí que sabemos que estamos autorizados a echar fuera demonios y estamos autorizados a bautizar a las personas. Estamos autorizados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y así que vamos a ser protegidos de las serpientes, de las serpientes físicas, como le pasó a Pablo, que fue protegido de una serpiente física, y de las serpientes espirituales que abundan en los lugares que nosotros a veces tenemos que predicar. Así que esto es muy hermoso, muy maravilloso. En 1 Corintios 13 dice que los dones de lenguas iban a cesar y los dones de profecía, porque ya no iban a ser necesarios. La Biblia ya está completa, entiendo por qué los dones de profecía ya cesan, porque ya la profecía se hizo letra. claro, ¿no? está completa. Está completa la profecía. Y entonces, pero, digamos, y los dones de lenguas no nos hacen falta cuando nosotros estamos predicando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. No vamos a necesitar dones de lenguas al momento. Así que bueno, si fuera necesario, el Espíritu Santo nos daría esas señales nuevamente sin ningún tipo de problema. Así que uno se santifica, uno tiene el Espíritu de Dios, del Eterno, y esto para Dios no es ningún problema que uno empiece a hacer las señales si fuera necesario. Así que bueno, nosotros no juzgamos a otras personas en el poder de quien lo hace, eso lo sabe Dios, nosotros no lo sabemos. Así que no vamos a entrar en esas disquisiciones. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a este punto? Elisita, vos que estás calladita ahí. No, papi, todo bien. Bueno, querida. Entonces, bueno. Nos queda Vamos, mirar Lucas. Pero no, quiero votar que no quede ninguna duda de Mateo, pero No, ninguna yo, una duda de las Mateos cosas- y de Marcos. Una de las cosas que sí voy a comentar ahora que me acordé, porque yo me había olvidado, que hay algunas Biblias que estos textos los han sacado, porque decían que esto no correspondía. Y resulta ser que vos cuando vas al final de Hechos de los Apóstoles, vos ves que Pablo es mordido por una serpiente y todo el mundo estaba esperando que se hinchara y se muriera. Y Pablo no se murió. Pablo se la sacó de la mano, lo agarró de la mano y la sacudió y la tiró. Y todo el mundo estaba esperando y entonces dijeron, wow, este hombre es un dios. Y ahí cuando yo leí ese relato, digo, entonces es todo un verso, ¿no? O sea, cómo algunos se han atrevido a decir que estos textos estaban, ¿lo admito, Ángel? Sí. Por favor. Hola Ángel, bienvenido. Ángel, ¿Cómo andás, Ángel? ¿Pudiste resolver el problema de inundación? No, todavía no, pero fueron mis papás a ir a comprar algo. Bueno, qué problema, che. Bueno, Sí, ¿Te quedás con nosotros? sí, me quedo un ratito. Bueno, qué lindo, Ángel. Estamos viendo el gran mandamiento
de Mateo 28 que ya estudiamos contigo y le estábamos dando volumen en Marcos. Marcos capítulo 16. Claro, le estábamos dando volumen en Marcos 16, 15 al 18, dándole un poco más de intensidad al mandamiento. Y te lo resumo, el mandamiento, como vos bien lo sabés, era hacer discípulos, ir y hacer discípulos, bautizarlos, enseñarle todos los mandamientos de Dios, y eso nos garantizaba la presencia de Jesús en nosotros o con nosotros hasta el fin de este sistema de cosas, de este mundo, ¿no? Entonces después le dimos en Marcos 16, 15, le dimos un poco más de volumen y nos damos cuenta que realmente es un mandamiento, que no es una comisión como dicen los editores, sino que es un mandamiento porque tiene una importancia vital, porque dice que el 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces quiere decir que es cuestión de vida o muerte. El que no creyere será condenado. O sea que el mandamiento de hacer discípulos es importantísimo, porque vos llegás con un mensaje que si la persona lo llega a rechazar, si está bien dado y lo llega a rechazar, puede significar su condenación. Si no se arrepiente, Dios lo va a llamar más de una vez seguramente, pero podría significar su condenación. Así que después estábamos discutiendo o ampliando el mandamiento diciendo que hay señales, que estamos autorizados a bautizar, estamos autorizados a echar afuera demonios, a hablar nuevas lenguas, estamos autorizados a sanar a los enfermos si es necesario, y la imposición de manos, es muy importante eso, la imposición de manos, y bueno, estamos autorizados a todas esas cosas los que queremos hacer discípulos en el verdadero evangelio. Y ahora justo cuando entraste vos, estábamos preguntando si había alguna duda con respecto a Mateo 28 y Marcos 16 en este sentido. No quiero avanzar más si queda alguna duda, ¿no? Si queda alguna cosa que no desconectado. Ya lo tenemos a Ángel. Bueno, fenómeno. A ver, ¿alguna duda? No hay duda. Bueno, fenómeno. Vamos a seguir ampliando, nos vamos a Lucas. ¿Cómo, Ángel? Hola. Sí, Ángel. Una consulta. Sí. No sé si ya habrán preguntado, pero Dale. parecía como que da a entender cuando dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí. ¿Cuál? Es único requisito, pareciera, ¿no? Que da a entender la oración. No, porque justamente, Ángel, creerlo hay que definirlo en la palabra de Dios. El creer ese hay que definirlo. Habíamos visto, buscate Salmos 119, 160, Ángel. Si dice la suma de tu palabra es verdad. Eso, esa es la parte que... Sí, esa es la parte que me interesa. La suma de tu palabra es verdad. Cada aspecto doctrinario tenemos que evaluarlo a la luz de toda la palabra. Por eso ahora estamos dándole volumen al mandamiento de hacer discípulos. Estamos viendo en los distintos evangelios qué te dicen de hacer discípulos. Y con respecto a la salvación, el primer paso es creer, obviamente. Para alguna persona, como ha sido, por ejemplo, el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús, ha sido el único requisito, porque no tuvo tiempo para otro requisito. Creyó, claro, hace sentido. Creyó, se arrepintió, creyó en Jesús, le creyó en Jesús y a Jesús, se arrepintió y se salvó. Y se salvó. En ese caso se aplica literalmente lo que dice acá. Pero después vos ves que Jesús, el creer en Jesús y a Jesús, es un camino que lleva a la verdad y que lleva a la vida. Entonces, ahí el que tiene la posibilidad tiene que seguir avanzando en el camino. Y aparte del que cree y se arrepiente no puede volver para atrás. O sea, no, vos te arrepentiste y creíste y ya tenés que hacer las cosas como Jesús quería que las hagas. Tenías que hacerlo como Jesús. Por eso creer
no es en un sentido evangélico, sino que creer es el sentido bíblico. Pero es lo que Es decíamos el creer hoy. que se honra con la vida misma, Pero, se honra el creer con la vida. Pero es lo que decíamos hoy, porque Jesús en el versículo 15 le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Ir y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Que creyere en qué? En el evangelio. ¿Y cuál era el evangelio? Arrepentirse, bautizarse, creer en Jesús. Entonces, todo eso conlleva un cambio en uno y que uno no vuelva para atrás. Entonces, Las el palabras originales, cuando vos decís arrepentirse, en hebreo, el concepto es hacer teshuvá. Claro. Entonces el hebreo te enseña qué es hacer teshuvá. La palabra arrepentirse corresponde a la palabra hebrea o la raíz hebrea de teshuvá. La palabra creer corresponde al concepto hebreo de Shema. Shema es el concepto hebreo, es una palabra muy amplia, Shema. Oye. Claro, es oír. Pero oír es oír y hacer. Oír y obedecer. Oír y obedecer, no es oír, Claro. oír y que te entre por un oído y te salga por No el es otro. el oír es que ese. te entra por un oído y te sale por el otro. Exacto. Es un oír comprometido con lo que se oye y con lo que se hace. Siempre En acción. Claro. En acción. Entonces, una cosa es el concepto creer que ha instalado o ha distorsionado el evangelismo. Y otra cosa es el Shema hebreo, que es creer honrando lo que se cree a través de las obras. Honrando lo que se cree a través de las obras. Y arrepentirse lo mismo. Arrepentirse es honrar el arrepentimiento a través de las obras, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos llamados a explicar estas cosas. No, porque si no son palabras vacías. Son palabras vacías. No es que hacer algo, ¿no? Son excusas. Sí, es Son excusas. una palabra, pero no es una acción, no estás haciendo lo que decís. Claro, si uno piensa que Dios lo que quiere es que vos creas en cuanto que tenés razón, dice, la propia palabra de Dios dice, los demonios creen y tiemblan. Sí. Los demonios creen, claro. Vos podés creer, pero ¿qué? Los demonios creen, pero no obedecen, tiemblan. Claro, exacto, porque saben lo que pasa. Claro, ¿Saben lo que? si saben que Dios existe. A eso se refiere porque saben que van a ser destruidos. Saben que Dios existe, saben que el Evangelio es verdadero, saben todo. Totalmente. No tienen esperanza. O sea, Claro. están Claro, condenados. ellos Están saben condenados. eso. Ángel, no sé si te contestamos, si no volver a repreguntar. No, sí, está bien. Ok, es un cambio cultural, Ángel. Ha sido muy bastardeado el Evangelio y es un cambio cultural. Nosotros para Jesús creer era una cosa importante, era obedecer. Y arrepentirse era obedecer también. Tanto Shema como tanto hacer Teshuvá. Y ese es el concepto de la Besorá. Shema y hacer Teshuvá. Es la Besorá hebrea. La besorá es la palabra. Besorá quiere decir el nuevo pacto. El nuevo pacto, la palabra. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? Ha estado muy interesante la pregunta, Ángel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión que quieran? Bueno. Vamos a ver Gracias Lucas por sus comentarios. Vamos a Lucas. 24. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. 44. 44, gracias. 44 hasta el 47, 49. Bueno, lo lee Lucecita. O Eli que no leyó todavía, ¿no? Bueno. Eli. 44 hasta el ¿Me 40. repiten, porfi, de vuelta todo? Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Lucas ¿No 20, tienes la página? 1286. 1286. 1286. Lucas 24. 24, 44 hasta el 49.
¿Encontraste? Perdón, me había cortado el internet, se cortó y ahí volví a entrar. Ah, bueno. Bueno, no importa. Leo yo. Acá tengo. Bueno. Lucas 24, 44 al 48. Perfecto, estoy llegando. 44, muy bien. Al 48. Sí, a 49. Bueno, ok. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien. Bueno, ¿qué nuevos elementos están incorporando acá? ¿Qué nuevo elemento al Evangelio no? La suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué nuevo elemento nos está incorporando? Y el perdón de pecados, dice. Eso está bueno porque yo lo relaciono con que el Evangelio es una buena noticia, ¿no? Que siempre decimos eso, ¿no? Y bueno, como parte de esa buena noticia, saber que a la persona se le perdonan todos los pecados y decide arrepentirse. Muy bien, se perdonan los pecados. Ok, bueno, fenómeno. ¿Qué otra cosa nueva estamos viendo acá? Acá es como que él abre el Evangelio. Acá lo abrió el Evangelio, ¿no? En Marcos decía que los que crean, ¿no? Se predicará este Evangelio y los que crean serán salvos y los que no serán condenados. Y acá Jesús abre el Evangelio. Acá lo abre y él dice, y que se predicase en su nombre, hablando del Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Acá lo está abriendo el Evangelio, ¿no? Y ustedes son testigos de estas cosas, así que ellos debían comenzar a hacer este mandato, ¿no? De predicar el Evangelio. ¿Pero qué sería lo nuevo entonces? El perdón de pecados. El perdón de pecados, sí, bueno, pero eso ya venía desde Moisés, desde No, Juan Bautista. pero lo que estamos analizando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que agrega todo eso es eso, el perdón de pecados. No, todas las naciones, no solo... No importa si sos judíos y que sos. Exactamente, a todos, a todas las personas. Entonces, como dice Lucía, el perdón de pecados a todas las naciones implica que los mandamientos son los mismos para todas las naciones. Es para todos. Para todas las naciones, porque el perdón de pecado tiene que ver con la infracción a los mandamientos de Dios. Exacto. A la ley de mandamientos. Que muchos dicen que eso era solamente lo que Jesús decía, era para los discípulos, para los judíos. Cosa más errada, te está diciendo a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Claro. No cabe que esto sea únicamente para los judíos. Perfecto. Entonces, perfecto. Después aquí les hace la promesa de la investidura del poder, ¿no? Pero igual ya eso también estaba anunciado antes. Muy bien. Acá también nos está dando un dato muy importante, que esa presencia que iba a estar de Jesús, que decíamos, la relaciona con yo enviaré la promesa de mi Padre, que es esa presencia, sobre vosotros, o sea, no solo con, sino también sobre, en la preposición, agrega una preposición, y saben que esas preposiciones tienen diferencias conceptuales, ¿no? Bueno, entonces, con, sobre, adentro, con es al lado, con sobre, sobre. Con, sobre, vosotros. Y quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Perfecto. Acá les agrega a los discípulos de ese momento que los que estuvieran en el Pentecostés iban a recibir poder. De hecho, ellos ya tenían ciertos poderes, los discípulos,
pero ahora iban a recibir un poder como nunca antes habían recibido. Yo tengo una consulta. Sí. Dice que antes de empezar a decir la comisión o el mandato dice que es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. O sea, bueno, los profetas y en los salmos se habla de... Está bien, se habla de Jesús, pero en la ley de Moisés, ¿qué se habla de Jesús? De Jesús en la ley de Moisés se dice, por ejemplo, que Moisés iba a ser reemplazado por un profeta mayor que él mismo. Como él mayor. Claro. Ah, Moisés dijo Ujú. Moisés dijo que él iba a ser reemplazado por un profeta que era mayor que él. ok. Y entonces eso se cumplió. Ahora teníamos que seguirlo a él y no a Moisés. Claro. Y él vino a cumplir todas las cosas que se dijeron en la Torá, en los profetas y en los salmos. O sea que él vindica los libros de la Torá, vindica los profetas y vindica a los salmos de David. ¿No? Esos libros están totalmente... los otros libros históricos no he visto que Jesús los vindique. Eso no quiere decir que no sean inspirados, pero Sí. no los vindica. Pero acá te está diciendo la Torá, los profetas y los salmos. ¿Mm? Ok. Así que qué hermoso. La promesa de su Padre era esa presencia de Él, ¿no? Sobre vosotros. Está sobre vosotros, pero quedaos vosotros, porque va a estar en vosotros. Eso le decía Juan, Sí. claro, va a estar en vosotros. Va a estar en vosotros. Bueno, y estuvo, de hecho, el poder fue alucinante, el poder que recibieron en el Pentecostés. Que bueno, ojalá nosotros seamos de esos 144.000 que van a recibir esa misma situación cuando sean sellados por el Espíritu Santo a instancias de del sexto sello. Del sexto sello. La lluvia en el sexto sello apocalíptico. Perfecto. ¿Alguna otra, una consulta? Ángel, Elisa, Alberto, Glenda, Lucía, Cristina, yo. ¿Alguna consulta? No. No. Y Jesucristo le dice allí en el 44, ¿no? Que estas palabras que Él les había hablado a ellos, y cuando Él todavía estaba con ellos, ¿no? Que era necesario que se cumpliese todo esto. Dice, porque estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Que justo es eso, ¿no? Sabía que Él tenía que morir, porque ya estaba predicho, ¿no? Y ahí les abre el entendimiento, perdón. El entendimiento ahí, claro. Porque para que ellos comprendan por qué Él había tenido que pasar por todo lo que pasó. Exactamente. Les abrió el entendimiento en base a lo que estaba escrito. Claro. ¿No? En base a lo que estaba escrito. Por eso nosotros siempre tenemos que remitirnos a lo que está escrito. Para poder tener autoridad de lo que se dice, ¿no? Y como decía Héctor, con la suma de toda la palabra, no es extractando, sacando un texto porque nos conviene, o es sumando. Como es por costumbre. Es sumando, exacto, exactamente. Y después, bueno, ahora que nos queda Juan ver, ¿no? No, bueno, ahora lo que quisiera es que nos aseguremos que tanto en Mateo, Marcos y Lucas no nos queda duda del gran mandamiento. No queda duda. Que no nos quedó alguna duda colgada, algo que, porque esto es muy importante, vieron que es vida o muerte para las personas que reciben el mensaje, para nosotros mismos también, ¿no? Si hacemos irresponsablemente este mandamiento de Dios. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos entonces al Evangelio de Juan. ¿Y qué nos agrega Juan? Capítulo 20 de Juan. Ya el 21, el último, siempre en el último ponen la... No, yo lo vi en el 20. A ver, ¿qué querés agregar del 20? A ver, adelante. ¿Qué querés agregar? A ver, repítame, por favor. Capítulo 20 de Juan. ¿Sí? ¿El 20 era? A ver.
Bueno, mientras Cristina piensa, vamos a ver el 21 entonces. ¿Dónde lo tenés? Porque yo acá lo que veo es 20, 19 al 23. A no ser que vos tengas otro. O sea, ¿qué capítulo? ¿Me lo pueden repetir? Bueno, vamos a empezar con el 20-19. Capítulo 20 de Juan, versículo 19. Vamos a empezar ahí y después vamos a ir hacia el 21, que me interesa mucho lo del 21. Pero vamos a ver si encontramos algo más que podamos rescatar en 20-19 hasta el 20-23. Le pedimos a Cristina que lo lea, por favor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, no te perdono, sonaste. Bueno, entonces, ¿acá qué nos estaría agregando, Cristina? Y acá nos está agregando algo que yo no lo había tenido tan en cuenta, ¿no? O sea, te está diciendo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Muy bien, muy bien. Él está agregando algo más acá. Muy bien. Aquí, esto es claramente cuando Él sopló Espíritu Santo sobre ellos. Sí. Ok, esa es la instancia justamente de los 144.000 o de los 70 o de los 120. ¿no? Uh-huh. Es las instancias donde se recibe el Espíritu Santo, o sea, cuando vos recibís el Espíritu Santo, estás recibiendo a Dios adentro tuyo. Sí. Entonces tenés los poderes de Dios. El poder de perdonar pecados. El poder de quitar la vida, como hizo Pedro, a Ananías y a Zafira. Uh-huh. El poder de dar la vida, resucitar a personas. Tenés a Dios adentro tuyo. Así que bueno, esto es una instancia, es un momento en que Dios decide darte el Espíritu Santo. De ninguna manera va a pasar inadvertido ese Espíritu Santo. Seguramente que no. No va a pasar inadvertido, pero ahora nos lo podemos dar por seguro en nosotros. Es una disposición de Dios y generalmente se corresponde con un momento profético, un momento del Cronos, de los tiempos, del Moadín. Eso va a estar estipulado. En este momento les está diciendo porque ellos lo van a recibir en Pentecostés. Y posiblemente nosotros lo recibamos a instancia del sexto sello. Los que estén o estemos santificados a instancias del sexto sello. O los que crean, como vimos ayer a los que Shema. Marcos, ¿no? Sí, a los que Shema. Claro. A los que Shema y los que Shema y hacen Teshuvá y difunden la Besorá. Shema, Teshuvá, Besorá. Son las raíces hebreas de los conceptos que estamos considerando. Muy bien. ¿Algún otro comentario de ese pasaje? Yo quería decir, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hace una comparación de lo que el Padre le ordenó, ¿no? O lo que vino a hacer Jesús, que Exacto. era voluntad del Padre. Exacto. Y bueno, ahora la voluntad de Él es que nosotros hagamos lo que dicen lo que hizo en Marcos, en Mateo, lo que leímos recién, el último mandato.
Gracias. Claro, y esto nos da a entender, Héctor, justamente lo que dijo Lu, de que justamente todo lo que el Padre quería que se hiciera pasaba a través de Jesús. Todo a través de él. ¿Sí? Yo os envío. Ahora nos envía Jesús. Ahora nos Claro. envía Jesús. Exactamente, pasaba a través de Jesús. Claro, porque a él lo envió el Padre y a nosotros lo envió Jesús. Exacto. Claro. Nosotros las cosas que hacemos, las curaciones, todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Claro. En el nombre de Jesús. En su nombre. Hasta que vos tengas el Espíritu Santo en vos y ya tengas el poder disponible para hacer a tu discreción, como vimos recién, inclusive hasta el perdón de pecados. Hasta el perdón de pecados. Por eso Juan en el versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. El creer. ¿31 de cuál? Del 20 de Juan. Ajá. Muy bien. No sé qué querías vos leer del 21. Bueno, y ahora vamos a ir a leer la parte que para mí sí es muy significativa, porque esta parte que se leyó está relacionada con un moadín, pero ahora sí la parte que es muy significativa, que es la del 21:15, y que quiero leer por lo menos del 15 al 17. Lo voy a leer yo, y dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea a mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Acá está el maravilloso mandamiento completado en Juan para aquellos que van a recibir el Espíritu Santo en posesión de esposa, en posesión, y completado para aquellos los que tienen el privilegio de apacentar y pastorear ovejas del rebaño de Dios. Acá está el gran mandato, que acá no lo expresa como un mandato, pero sutilmente dice: me amas, y sabemos que amarlo se demuestra a través de cumplir sus mandamientos, ¿no? Entonces le pregunta 3 veces, como diciéndole: si vos realmente me amás, vas a apacentar y pastorear mis ovejas. No deja lugar a duda que el amor a Él tiene que hacer que nosotros, o por lo menos aquellos que están predestinados para ese rol, pastoreemos y apacentemos a las ovejas del rebaño de Dios. Y con énfasis en apacentar. Si bien si bien está diciendo que pastoreo es necesario, la acción de pastoreo, ¿no? La acción de encaminar, de exhortarla a la oveja, ¿no? Pero con énfasis en el amor, con el énfasis en el apacentar, en llenar de paz a las ovejas. Y siempre dejarlas en paz. O sea, después del pastoreo, que es la acción de rectificación, terminar la acción con el apacentamiento de la oveja. La paz es la emoción perfecta en la Biblia. La paz es la emoción perfecta. Entonces quiere decir que uno tiene que estabilizar el rebaño para que el rebaño quede pacífico, no quede con temor, no quede con odio,
No quede con emociones negativas. Eso quiere decir el gran maestro. Claro. Bueno, como cuando al apacentarlas y que ellas tuvieran comidas y ellas, por ejemplo, por decirlo así, ¿no es cierto?, en su estómago, pero también en el espíritu, sabemos que ya llega la paz, que es la paz de los humos, de todo lo que uno va aprendiendo. Bueno, Glenda. Entonces, nosotros transmitimos esa paz, que es la emoción perfecta, que es la paz, la emoción perfecta que saca de uno el odio, saca de uno el temor, entonces la ansiedad, saca de uno cualquier emoción negativa que esté en la persona. Esa es la paz de Dios, la paz de Jesús. Mi paz les dejo. Perfecto, esto está muy bueno verlo cómo se va complementando. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que quieran hacer? Muy bien, entonces ahora nos vamos al último evangelio, el Apocalipsis, también conocido como el testimonio de Jesús. Yo lo que quería, no sé si antes de ver lo de Apocalipsis, en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de ascender, Él les dijo que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos y que serían testigos de Él en Judea, en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí es cuando Él asciende. ¿Y qué agrega eso? Ahí está rectificando nuevamente. Por eso no agrega, rectifica. Rectifica, exacto. Bueno, fenómeno. Vamos al Apocalipsis entonces, capítulo 22. No, vamos a hacerlo en orden cronológico. Yo voy a empezar por el final, pero no, vamos al Apocalipsis 6. ¿Cuánto? Al 6. Seis nueve. 6-9, el número de la oración. A ver, ¿lo lees, Lu? Sí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Sí? Muy bien, no hay nomás. ¿Qué comentario tenés de ese texto, Lu? Nada, que está hablando de las personas que murieron por predicar o por tener el testimonio de Jesús. Claro, entonces lo que estamos viendo ahí es que aún en el momento de los caballos del Apocalipsis, vemos que va a haber personas que van a seguir dando testimonio y llevando la palabra de Dios. Van a llevar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces fíjense que aún durante los caballos, y en particular en el quinto sello, van a estar o vamos a estar dando testimonio de los mandamientos de Dios y del testimonio de Jesús. Así que ahí se ve claramente, se ve claramente como la acción ininterrumpida del discipulado, del ir y hacer discípulos. Una acción ininterrumpida. Se ve claramente ahí en Apocalipsis 6:9. Estas personas llegaron a ser muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Que es el testimonio que Yeshua nos había comisionado, bueno, usando la palabra que no quiero usar, que Yeshua nos había mandado que hiciéramos en Mateo 28. Sí. Que Mateo 28 nos dijo, entonces íbamos a ser discípulos de toda la gente, de todas las naciones. Y a instancia del quinto sello, iba a haber gente que iba a morir
en ese intento o en esa acción de llevar el testimonio y la palabra de Dios. Así que ahí vemos claramente que la obra de hacer discípulos no se interrumpe ni siquiera frente a la acción de los caballos del Apocalipsis. Y vamos ahora a Apocalipsis 12:17, tan conocido por nosotros. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Esta descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, tener el testimonio, un testimonio es algo que se da. Tenerlo quiere decir darlo, porque un testimonio es algo que uno es ir y hacer, ¿no? El testimonio no se lo guarda para él, la persona. Cuando uno testimonia, cuando se lo testimonia a otro, ¿no? Entonces implícita está la idea de que en Apocalipsis 12:17 todavía el resto de la mujer que sigue siendo atacado por el dragón sigue testimoniando la Besorá. Sigue testimoniando el Evangelio. Y observan los mandamientos, porque guardar es observar. Y observan los mandamientos de Dios, ¿no? En el 14:12, acá está la paciencia, o el aguante de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Perfecto. Y ahora sí nos vamos al final de todo, de la historia, en el Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer 22:12 al 20. Le vamos a pedir a Ángel que lea 22:12 al 14, a Elisa del 15 al 18, Yo leo el último. y Lucía 19 y 20, 19 y 21. Bueno. Adelante, Ángel. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, toma del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno no adhiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, todos vosotros. Amén, amén. Bueno, entonces fíjense el testimonio, ¿no? Acá nos está completando el testimonio, ¿no? Es una invitación. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, el Shemá, ¿se acuerdan del Shemá que decíamos? El Shemá, y el que oye, el que Shemá, el que escucha y obedece, diga, ven también, Es una invitación que estamos haciendo. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces nuestro evangelio tiene que estar perfilado por esto. Tiene que estar perfilado, tiene que estar completado en esta idea, ¿no? Yo testifico a todo aquel que oye. Y nosotros hacemos lo mismo, a todo aquel que Shemá,
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade cosas, Dios traerá sobre él plagas. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y Él viene, como dice el versículo 12, a recompensar a cada uno según sea su obra. Claro, esos son los que... Acá nos están diciendo claro, exactamente qué tenemos que estar haciendo, ¿no? obras, sí, según su obra la recompensa, ¿no? Exactamente. Y inclusive la recompensa a los cobardes, los incrédulos, a los abominables, a los También homicidas. viene para ellos. Claro, dice, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte del alma, ¿no? Y el que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que teníamos que perseverar, como dice los evangelios, y vencer, llegar a vencer. Y él va a recompensar a los que tienen obras de maldad y a los que tienen obras de bondad. Va a recompensar por grados. Así que bueno, ¿qué podemos agregar a esto entonces en el Evangelio? ¿Qué se agrega acá? Porque nada está en la palabra de Dios por nada, ¿no? Y el Apocalipsis ya es la última de la última profecía, ya no hay más profecía, ¿no? Ya no hay más nada. ¿Qué nos dice el espíritu de la profecía? ¿Qué nos está diciendo el espíritu de la profecía? Jesús, por las dudas, ¿no? ¿Hay algo que se pueda agregar al Evangelio que venimos predicando? ¿Hay algo que se pueda agregar? Lo que se puede agregar, el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Lavar las ropas era ponerse ropas blancas, ropas limpias, en la sangre del cordero. Bueno, pero justamente en la Biblia del cántaro, en la Biblia del oso, dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. Eso Entonces, dicen esas dos Biblias. Por eso hoy habíamos empezado el discurso con esto, ¿no? Las alteraciones que hace la sociedad bíblica, ¿no? Bienaventurado, parece inocente la alteración, pero no lo es. No, porque la gente por ahí no entiende lo que es lavar sus ropas. En cambio, cuando vos decís bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, es muy claro ese... Sí, si bien son sinónimos, Sí. mejor si dijera bienaventurado. Sí, Sí, porque la gente le da el significado que quiere también. Sí, ahí la puede, Acá sí, sí. ahí la puede. Acá sí, pero vos fijate, ¿no? Y es que lo que buscaron justamente es, sacaron los libros, por ejemplo el Sabiduría de Salomón, que hace énfasis en los mandamientos de Dios. Entonces lo sacaron, ¿entendés? Y acá le sacaron a lo último, porque muchas veces gente lee lo último, porque es ansiosa, entonces lee lo último, y a lo último le sacaron también la parte de los mandamientos, ¿entendés? Exacto. Entonces, Pero bueno, fíjense que el perdón, Apocalipsis todavía... 22:14, lo recalco, el Apocalipsis 22:14, en la Biblia del oso, en la Biblia originaria de esta Biblia, dice, los que guardan los mandamientos van a tener el derecho de entrar al árbol de la vida y entrar a las puertas de la ciudad. O sea, es una diferencia significativa. Exactamente. Ahí lo está buscando Lucía. En Apocalipsis 19:8, Apocalipsis 19:8, ahí nos habla de la esposa del Cordero y dice que ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es esto? Dice acá, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿No? Nuevamente acá te está echando luz sobre lo que es lavar sus ropas y lo que es Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. A ver, un segundo, Glenda. Un segundo. A ver, lee eso, por favor, en voz alta. De la Biblia del oso es, bienaventurado, el 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Bueno, ahí está corroborado, se está leyendo de la Biblia originaria. Es una fotocopia, un facsímil de la Biblia original de Casidoro, del 1569.
Así que esto es lo original. Vemos que como empezamos hoy nuestra congregación arguyendo de que hay alteraciones que se van haciendo en las sociedades bíblicas que responden a intereses de las hegemonías religiosas imperantes hoy. Entonces responden a esos intereses porque forman parte en comisiones de notables, digamos, entre comillas, ¿no? Bueno, y esos notables van haciendo cambios. Uno de los cambios es este. Y el otro cambio, el que dijimos, la supresión de 7 libros que son necesarios para la visión integral del Evangelio. Así que bueno, adelante, Glenda. Quería preguntarte esto, que viste que en el 14 dice que bienaventurados que lavan sus ropas blancas para tener el derecho del árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Y en el 15 dice, más los perros estarán afuera. ¿Qué se está refiriendo eso? Quiere decir que las personas que son inmundas como perros, porque el perro es un animal que simboliza, junto con el cerdo, la inmundicia en Israel. Entonces, quiere decir que los perros, los inmundos, que lo había mencionado antes él, en 21.8, dice, los cobardes, incrédulos, los abominables, dice, acá le dice perros. Entonces, los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Quiere decir que en esa ciudad no se va a poder convivir con personas que no estén santificadas. Todas las personas que no están santificadas, porque eran los animales inmundos, el perro no se podía comer, el cerdo no se podía comer. Entonces no se puede comer, el perro no se puede comer, el cerdo no se puede comer porque son animales carroñeros. Son animales carroñeros, comen carroña, comen lo peor. Entonces, esos animales inmundos representan a la gente que come porquería. Y comer en la Biblia es hacer la voluntad de dioses ajenos a Jehová. Comer quiere decir hacer la voluntad de dioses que son ajenos a Jehová. Por eso Jesús decía, yo tengo que comer una comida que ustedes no comprenden, que era la voluntad de su Padre. Así que bueno, no sé si te contesto, Glenda, ahí. Sí, está bien. Bueno, perfecto. A ver, esto es muy hermoso, ¿eh? La invitación, nuestro evangelio tiene que ser una invitación. Vengan, bebamos del agua de la vida. Miren cómo lo perfila. Es gratuita. Tómelo el que quiera. No compartamos la suerte de estos perritos, de los perros, de los hechiceros, de los fornicarios, de los adúlteros. No compartamos. Tiene que ser una invitación. La misma invitación que nos hace el Espíritu y la Esposa a nosotros. Nosotros tenemos que llevar una invitación, una buena noticia. Vengan. Ahí ves el carácter del Evangelio. El que tiene sed, venga. Es gratis. Dice, agua de vida gratuita. Es gratis. Vengan, tomen vida. ¿Ven el carácter del Evangelio como lo cierra Jesús? En un carácter optimista, en un carácter de un mensaje de vida, de gratuidad, de que no nos cuesta nada. Así que bueno, es hermoso haber comprendido el gran mandamiento que está cito en Mateo 28, 18 al 20. Por favor, cualquier duda que haya quedado, les solicito que se la saquen ahora, que es la oportunidad. Cualquier cosa que ustedes vean que les puede confundir. Y si no hay dudas, les pido que hagan una reflexión sobre el mandamiento de hacer discípulos, que cada uno haga una reflexión. Vamos a empezar por Cristina, después la reflexión la va a hacer Lucía, después la va a hacer así Ángel, Glenda, Alberto, Elisa. No sé si me olvidé de alguien más, pero bueno. Y yo también voy a hacer mi reflexión. Todos hagamos una reflexión sobre este mandamiento maravilloso de invitar a la gente a la vida eterna. Lo que puedo yo decir de mi propia opinión personal,
después de muchos años que uno conoce el mandato de Jesús, no es nuevo para mí. Hoy yo lo estimo en gran manera, ¿no? Hoy uno lo ve con un gran amor de Dios hacia la humanidad y que nos lo ha encomendado a nosotros, ¿no? Simples siervos que estamos peleando todos los días por andar bien en el camino de Jesús, con la fuerza de su espíritu y con nuestra voluntad. Y lo veo como una cosa hermosa. La verdad es que es un placer hablar con las personas de esto, ¿no? Hoy es un tiempo difícil en el que estamos viviendo y que se va a poner más difícil. Y yo lo único que digo, le ruego al Padre que siempre me dé el valor para seguir predicándolo, para seguir dando este testimonio, ayudando a otras personas a que venga y tome de esta agua gratuita de la vida, ¿no? que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristi. Lu. Yo quería decir que, bueno, igual, por más que que sea una invitación en la primera instancia, después hay un seguimiento. No es solo invitar, sino también vos tenés que bautizarlo, o sea, tenés que enseñarle las cosas de Jesús para que se pueda bautizar también y tomar esa decisión. No es solo le predico, si la persona está dispuesta, tenés que seguir estando con esa persona y mostrarle cómo es el camino y ayudarlo a que lo encuentre. Claro, porque de hecho se tiene responsabilidad. que congregar, Uh-huh. se tiene que apacentarlo. Es una responsabilidad. Claro, más vale. Uh-huh. Es una Hay que pastorearlo, hay que responsabilidad. apacentarlo y hay que congregarlo. Sí, ¿Sí? es Gracias, una gracias, Lu. responsabilidad. Por A allá, ver, ¿quién quiere Glenda, hablar? tu comentario, tu conclusión breve. Y la verdad que la predicación es una bendición de Dios. Vemos las expresiones de la gente que la gente creyente, obviamente, ¿no? Porque el incrédulo pone mala cara, pero el que cree, cuando uno le dice una gran verdad del mandamiento de Jesús, de que hay que llegar justamente a Dios y que poner a Dios en su corazón, limpiarse. Y bueno, claro, obviamente uno no se lo va a decir violentamente, ¿no? No lo va a tratar de persona pecadora, pero siempre le llevamos la felicidad de saber que Dios siempre perdona cuando uno se arrepiente. Esa es mi forma de pensar con uno. Gracias, gracias, Glenda, gracias. Ángel, tu conclusión, tu reflexión. No, sí, por ahí es una de las cosas que más me cuesta a mí, digamos, predicar. De las que menos hago también. Bueno, pero está bien, pero vos hace poco tiempo estás en el camino. Es lógico eso, que te suceda a vos no es nada raro, nos sucedió a todos. Eso tarde o temprano, cuando vos empieces a sentir la belleza, la bondad de eso, cómo te santifica, cómo te dignifica en tu vida, después no lo abandonás nunca más. Pero cuando uno empieza, bueno, como todo lo que se empieza, es normal. Gracias, Ángel, muy bueno tu comentario. A ver ahí, Elisita, a ver. Sí. Me parece que se fue Eli. Lo andaba mal en internet. Sí, se desconectaba su Se internet. conectaba, Bueno, se conectaba. Alberto, Lo que pasa es que Elisa no paga el internet, eso es lo que pasa. Me dijo que lo andaba mal, que se desconectaba y conectaba. Entonces tenemos ese problema. Sí, Alberto. Alberto está escuchando atento. Bueno, Alberto, no sé si podés dar un comentario o no podés dar comentario. No. Bueno, siempre se recalcó eso, ¿no? De que, bueno, tenemos que tratar de entender bien el mensaje para transmitirlo. Es un asunto de peso, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? De parte del mandato de Jesús, de volver al Padre, ¿no? Y quedó para nosotros como encomienda, como tarea, ¿no? Sí, es un mandamiento hermoso. Es un mandamiento hermoso y es un mandamiento que lleva vida.
nos da la posibilidad de llevar vida. Él es la salvación, nosotros no somos la salvación, pero ser sus emisarios, llevar su mensaje, llevar su Santo Espíritu, porque la gente no lo tiene al Santo Espíritu, entonces nosotros lo llevamos, Y es somos la portadores. misión de Israel, de dar luz. Si somos parte del olivo, tenés que dar luz. Tenés que dar luz, Tenés que dar luz. y justamente tenés que dar luz, tenés que ser parte de ese olivo. Gracias. Después uno ve, ¿no? Cómo le transformas cómo Jesús les transforma la vida a las personas, ¿no? El mensaje, cómo les abre los ojos y le transforma realmente la vida a la gente. Así que eso también es muy, muy grato ver cómo las personas se ponen de parte de Dios y empieza a mejorar sus vidas, ¿no? A cambiar. Es muy lindo esto. Muy bien, y yo quería comentar que me gusta mucho recalcar que el Apocalipsis menciona que hasta el último momento las personas vamos a estar haciendo discípulos. Hasta el último momento de la llegada del Adón, de Elohim. Vamos a estar haciendo discípulos, ¿no? Qué maravilloso, es hasta el último momento, no podemos cejar en la obra de hacer discípulos. Y que todos esos discípulos siempre tienen lo mismo. Guardan los mandamientos, enseñan los mandamientos y llevan el testimonio de Jesús. Exacto. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Arrepentirse, creer, seguir en su camino. Exacto. Arrepentirse, creer, tomar su camino que lleva a la verdad y a la vida, seguir sus pasos con sumo cuidado y atención. Claro, exactamente. Ese es el testimonio que nos da Jesús. ¿Y cómo? Y el testimonio es: vengan, es gratuito, vengan, el que quiera vivir eternamente venga, lo estamos llamando, y esos somos emisarios nosotros. Llevamos esa grata noticia que se llama la Besorá, o en el español, las buenas nuevas del Rey. Y como vos decías, que hasta el último momento, esto pues porque el gran amor de Dios, que hasta último momento le va a estar dando la oportunidad a las personas a que se vuelvan, hasta último momento. Dios no quiere que la gente muera, sino que la mayor parte de la gente pueda tener la vida bajo su reino. Otra cosa que quiero recordar, que tiene que ver con lo que empezamos este estudio, es que recuerde que si bien su Biblia quizás tenga 66 libros, la Biblia de Prédica, que la tiene que conocer desde Bereshit hasta Gizagalut, la tiene que conocer completa, desde Génesis a Apocalipsis, para predicar, y a su vez recuerde que en realidad la Biblia de estudio suya tiene que tener 73 libros. Recuerde que eso fue retirado perniciosamente en 1800, fue retirado en el siglo XIX, con una intencionalidad. La Biblia Reina Valera verdadera tiene 73 libros, que es la interacción entre la Biblia del cántaro y la Biblia del oso. Las dos tienen 73 libros. Así que bueno, yo por mi parte no tengo más comentarios. No sé si alguno más tiene algún comentario. ¿No? Hable ahora o calle para siempre. No, yo quería decirle, ¿le puedo decir algo a Ángel? Sí. Ángel, vos mirale siempre en la cara a las personas cuando le vas a hablar. Esto te va a dar la fuerza, porque vas a notar si la persona te puedes dar como dándote permiso, ¿no es cierto?, de que le puedas seguir hablando. Eso es una cosa que yo lo aprendí, a mí me costó también. Entonces, bueno, a todos nos pasó y bueno, vas a ver que puede dar buen resultado. Gracias, Glenda, gracias. Muy importante. Así que bueno, voy a cerrar con una oración rápida, en agradecimiento. Bueno, yo de vuelta, Padre, llevo la atención sobre la celebración de tabernáculos. Estamos recontra contentos de estar celebrando esta semana maravillosa. Tabernáculo con todo lo que simboliza. Es sombra profética, es una fiesta que está viva, Dios. Discúlpanos que todavía no la llevamos a su máxima expresión, esta
esta celebración. Estamos caminos a eso, te pedimos que nos disculpes por la forma precaria en la que nosotros adoramos en tabernáculos. Espero que nos tomes esta ofrenda humilde, chiquita, como válida, pero no vamos a dejar de proclamar la importancia que tiene la celebración toda esta semana en la que nació tu Hijo, en la que tu Hijo vuelve a ser rey en el milenio y en la que tú vuelves a centralizar todo el poder del universo acá en la tierra, en la Jerusalén celestial. Así que bueno, más importante que eso no puedo encontrar qué decir. Hágase tu voluntad, venga tu reino, en el nombre maravilloso de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno.